Hola, mi nombre es Macarena Parejo y a continuación voy a presentar la comunicación, la práctica colaborativa en una revista como fórmula para aprender a comunicar ciencia entre futuros periodistas, académicos y ciudadanos. Un trabajo realizado en colaboración con los profesores Daniel Martín Pena, Luz María Romo Fernández y María Eugenia Espinosa Calvo. Para ello debemos partir de un contexto y es que en estudios recientes publicados en prestigiosas revistas como Comunicar, los propios periodistas reconocen ya ejerciendo la profesión que existe una carencia académica en cuanto al abordaje de la ciencia y la tecnología. Es una realidad que la formación en periodismo científico, sobre todo desde la perspectiva del Sistema Nacional de I+D, presenta ciertos desajustes y por eso es importante otorgar protagonismo al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en los grados de periodismo. Es verdad que el periodismo científico tiene su inicio, su origen en Estados Unidos en 1920, el de New York Times instituyó la primera sección de información fija vinculada a la ciencia. Mucho más tardía fue su aparición en España. El proceso, como vemos aquí en esta diapositiva, fue posterior. Entre los años 80 y 90 aparece ese periodismo especializado y aparecen esos primeros suplementos de ciencia que se publicaban de manera semanal. Sin embargo, la realidad hoy en día es muy diferente. Existe una situación económica complicada, como veremos más adelante, los medios de comunicación, y además los medios de comunicación, las empresas informativas, no observan la ciencia como un nicho de mercado, lo que dificulta aún más su aparición en las páginas o en los medios de comunicación en general. Decía Martínez Ron en una reciente entrevista, a raíz de la crisis sanitaria producida por la COVID-19, que se ha notado muchísimo la diferencia entre el periodismo científico profesional y la cantidad de gente que ha escrito sobre el tema sin tener mucha idea. La situación de los medios, como decíamos anteriormente, es la que es una sobrecarga de trabajo, una sobrecarga que ha venido también como consecuencia de redacciones saturadas, con menores recursos humanos, cada vez un problema cada vez mayor, y también con profesionales a los que se les exige una responsabilidad multitarea. A ello hay que unir la aparición de nuevos canales para los científicos, que aparte de tener cierta desconfianza, y así también lo ponen de manifiesto distintos estudios, cierta desconfianza hacia el periodista y el rigor que puede aportar a las informaciones que sobre ellos se publiquen, encuentran en los entornos web unos canales de comunicación directos con la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de estas nuevas realidades que venimos narrando, lo cierto es que autores como Nelkin consideran que es imposible negar el valor de los medios de comunicación para legitimar públicamente la ciencia y la tecnología. El periodismo científico, al que Manuel Calvo ya en 1977 situaba como uno de los grandes retos del siglo XXI, parece estar en crisis. Pero, sin embargo, como también advertía Nelkin, es poco probable que sea completamente reemplazado por la autopresentación pública de la ciencia a la que hacíamos una alusión anteriormente. Sin embargo, lo cierto y verdad es que son muchos los retos que aún plantea la profesión si de lo que se trata es de darle al profesional de la comunicación el papel que le corresponde como eslabón crucial en esa transmisión del conocimiento científico. El periodista científico es la persona, es el profesional llamado a ejercer la función de divulgador, de traductor del conocimiento y de los conocimientos científicos que se generen en los distintos centros de investigación y en las distintas universidades, que es donde fundamentalmente se produce y se genera ese conocimiento. Pero para ello es imprescindible que aprendan desde las etapas de formación universitaria a leer papers científicos, a familiarizarse con la ciencia, a cuestionarse los grandes titulares, a no caer en sensacionalismo y sobre todo a basarse en el rigor que requieren este tipo de informaciones. En este sentido, las revistas ayudan a fomentar de alguna manera la alfabetización y la educación científica dentro del aula. Blanco López habla de que para hacer llegar la ciencia a los estudiantes es necesario llevar a cabo una reelaboración del conocimiento científico oficial para convertirlo en conocimiento escolar adecuado para alumnos de diferentes edades y desarrollo intelectual. Y mucho más importante es hacer partícipe de esa actividad a los estudiantes y que sientan el compromiso con la sociedad desde el propio aula donde se está ya de alguna manera formando en este conocimiento científico. Desde este punto de vista y con este contexto nos planteamos la puesta en marcha de un proyecto titulado Revista Viceversa, Ver, Oír, Tocar y Contar la Ciencia, con la que pretendíamos desarrollar dentro del aula, en colaboración con profesores del área en periodismo y de comunicación audiovisual de la Universidad de Extremadura, pero también con científicos de otras áreas del conocimiento,
Esta experiencia con el propósito fundamental de desarrollar las competencias comunicativas en materia de ciencia y tecnología. Esta es la revista viceversa.com, que nos ha permitido desarrollar un total a lo largo de un año de 17 monográficos en los que han colaborado diversos profesores del área de periodismo, de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación y del área también de comunicación audiovisual, en colaboración con profesores de otras ramas del conocimiento, con los que se ha trabajado el rigor científico, de forma que se ha establecido un lazo o un nexo de unión importante entre los profesionales que forman a la cantera de futuros profesionales de la comunicación, con esos científicos y también en colaboración con los alumnos, que han sido los encargados, coordinados por los profesores, de elaborar estas informaciones y de acercarse al conocimiento científico a través de un laboratorio de experiencia donde ellos mismos han sido los protagonistas y los generadores de esas informaciones. Esta iniciativa, como decimos, más allá de dar a conocer los resultados obtenidos por los grupos de investigación, que también ha servido para eso, porque al final es una herramienta también al servicio de la universidad como altavoz del conocimiento científico, ha sido planteada como una herramienta de aprendizaje extracurricular para los distintos niveles educativos, fundamentalmente el ámbito universitario, pero no solo el ámbito universitario, ya que gracias a la colaboración de alumnos hemos podido llegar a otros niveles educativos inferiores donde se han impartido distintos talleres de la mano de estos estudiantes a los que, con respecto a otros niveles educativos, la brecha generacional les separa mucho menos y por lo tanto es una forma más cercana de acercar el conocimiento. Estos han sido algunos de los temas que hemos abordado. Hemos hablado ampliamente del método CRISPR, de la radiación ultravioleta, del patrimonio histórico, del potencial de los videojuegos dentro del aprendizaje, bueno, del ciberbullying, de la comunicación en las organizaciones, de la ingeniería al servicio de la sociedad y así un largo etcétera. Los objetivos fundamentales de nuestro proyecto han sido dos. Por un lado, evaluar si la comunidad educativa, una vez elaborado y vivida esta experiencia de intervención curricular, evaluar si la comunidad educativa percibe este tipo de acciones colaborativas como una herramienta realmente eficaz para aumentar el interés por la ciencia y la tecnología, e identificar si este tipo de actividades extracurriculares contribuyen a minorar la problemática en cuanto a esa formación de la que hablábamos en cuanto a ciencia y tecnología en los grados de periodismo. Bueno, los resultados nos muestran que fundamentalmente en cuanto a los profesores, la participación ha sido fundamentalmente de mujeres, un 78% de mujeres han participado, de profesoras, frente a un 22% de hombres. De total de la muestra, un 44% reconoce no haber participado nunca antes de proyectos similares y solo un 30% de los coordinadores, de los profesores participantes, afirma ser lector habitual de revistas de este tipo de investigación y ciencia, muy interesante, etc. En cuanto al nivel de participación en artículos no especializados, pues aquí tenemos en la tabla los valores de los que hablábamos anteriormente y también la consulta de publicaciones similares a la revista Viceversa. En cuanto a la percepción de cómo han vivido los profesores esta experiencia, hacíamos el planteamiento: ¿consideras que coordinar un monográfico sobre la revista Viceversa te ha ayudado a darte cuenta de la importancia de saber comunicar una investigación? En una escala Likert vemos que una inmensa mayoría de ellos considera que ha sido altamente importante coordinar esto para percibir de otra manera la ciencia y la tecnología. En cuanto a la percepción ante la misma pregunta del alumnado como redactor colaborador, vemos que un 69% considera que en una escala de 1 a 5, escala Likert, ha sido fundamental para ellos este tipo de formación extracurricular. También hemos tratado, a través de un análisis morfosintáctico, encontrar algunas palabras clave: divulgación, colaboración, aprendizaje, comunicación, investigación, responsabilidad, coordinación, oportunidad. Han sido algunas de las palabras claves que se han extraído de este análisis morfosintáctico de la mano de profesores y de alumnos. Además, tenemos que destacar que no solamente han participado alumnos de la Universidad de Extremadura, sino también alumnos de otras universidades extranjeras, bien a través de conexiones virtuales y de un aprendizaje virtual, o bien porque estaban viviendo aquí su experiencia Erasmus durante el desarrollo de este proyecto y decidieron participar con nosotros.
Como decimos, hemos llegado a distintos niveles educativos, hemos formado a los estudiantes que han participado con nosotros en creatividad, en conocimiento científico, en divulgación de la ciencia, para conseguir de alguna manera acercar esa lectura transmedia que implicaba la revista, ya que es una revista digital que permite un lenguaje transmedia, incorporar audios, vídeos, textos, y desde ese punto de vista teníamos que formar a los estudiantes de manera coordinada. Esto nos ha permitido que sean los propios estudiantes, también los profesores, los que acudan a otros centros de educación primaria, de secundaria, a centros de educación especial, para contar el contenido que aparecía en los distintos monográficos en los que cada estudiante se había visto involucrado. Aquí vemos algún ejemplo de algún colegio cacereño a los que hemos acudido, y una vez más hemos huido de la lección magistral intentando que fueran ellos los que adquirieran el protagonismo y se convirtieran por un momento en periodistas de eso que estos estudiantes de comunicación audiovisual y de periodismo les estaban contando. También ha sido muy importante hacer partícipe de este trabajo a profesores y alumnos, porque han conseguido también dar visibilidad a través de sus redes sociales a este trabajo de innovación docente. Como vemos aquí, tenemos algunas capturas de pantalla de profesores, de alumnos que, conforme iban colaborando en la revista, iban narrando su experiencia y contándonos qué estaba suponiendo para ellos esta experiencia. Como conclusiones fundamentales que extraemos de este trabajo es que este proyecto de intervención ha demostrado ser una herramienta útil tanto para los generadores del conocimiento como para quienes de alguna manera forman a los futuros generaciones de comunicadores. Todos ellos han manifestado la utilidad de trabajar de forma colaborativa en la construcción de un discurso científico. El aprendizaje transmedia, además, el formato elegido de revista, ha ayudado a profesionalizar de alguna manera este periodismo científico y esta experiencia, y formarlos a ellos en su propia experiencia y contado por ellos mismos, ha permitido estimular sus mentes, y también la de esos niveles educativos inferiores a los que hemos podido asistir. Nada más, muchísimas gracias por estos minutos de atención y espero que les haya resultado interesante este trabajo que con tanto cariño hemos desarrollado a lo largo de un año. Y además destacar, para terminar, que ha sido un trabajo, un proyecto enmarcado dentro de las ayudas que concede la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Muchas gracias.